Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es el río más largo del planeta, también el más caudaloso y pasa además por aquí, por Colombia, el Amazonas. Pero en torno a este fabuloso río, una cantidad de selvas todavía, algunas de ellas impenetrables e incluso donde viven tribus sin contactar. He tenido la suerte de estar en Leticia, de estar en la Amazonía y de entrevistar a miembros de etnias ancestrales, testimonios que nos llevan hasta otro tiempo, hasta otra época en la que el hombre vivía en comunión con la naturaleza. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Enigmas del Amazonas. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Hace apenas un mes tuve la suerte de ir al Amazonas, una zona mágica llena de misterio, donde tu pueblo es la tribu y tú conoces a la tribu y no hay fronteras y no hay banderas. Y eso me parece maravilloso en un mundo como en el que estamos a día de hoy. La selva del Amazonas es un entorno tremendamente inhóspito, muy duro, la lluvia, la humedad, los mosquitos, las caminatas, la incomodidad. Sin embargo, estar en el Amazonas nos acerca a lo que somos. Y somos seres humanos que hace miles de años estábamos envueltos por la magia de la naturaleza. La civilización fue acabando con todo eso. Nos dio comodidades a la vez que inhumanidad. Me parece fascinante que este país sea parte de ese pulmón del planeta, de la Amazonía. Realmente en este programa lo que van a escuchar son entrevistas a personas que viven ahí, que pertenecen a etnias ancestrales, personas que me ayudaron a entenderme a mí mismo como ser humano, como un urbanita que hoy día camina por una jungla de cemento, no la jungla que nos pertenece, que es la que está llena de árboles, de flores, de animales, con los que estamos obligados a convivir para entendernos a nosotros mismos. Un entorno mágico donde el canto del chamán todavía es capaz de levantar la magia de antiguos espíritus del bosque que nos recuerdan lo que somos. Un mono desnudo que caminó hace muchos años por la faz de la tierra. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. La selva del Amazonas, un entorno mágico. Me fascinó volver después de una década otra vez a la Amazonía. He estado muchísimas veces en el Amazonas, pero increíblemente viviendo en Colombia desde hace 7 años no había estado. Lo hice con un buen amigo, con Artur Oms. Desde aquí le mando un fuerte abrazo, seguro que oye este podcast. Y realmente, repito, la gente con la que estuve, les vais a escuchar esta noche, tenemos los testimonios grabados, me llevó otra vez a entenderme a mí mismo, a ser ese mono desnudo que camina por la selva, sin banderas y sin esa violencia absurda que está gobernando ahora mismo el mundo. La selva del Amazonas, os recomiendo a todos que por favor, alguna vez en la vida vayáis a ver ese gran río, esa gran serpiente que recorre un manto verde infinito,
Qué lugar tan hermoso y tan lleno de magia y misterio. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Rich en los controles, para nuestro invitado esta noche, Jaime Gutiérrez, y para todos los oyentes que se suman a la señal de Caracol Radio en directo, también a todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en el canal de YouTube de Caracol Radio. Y hoy, Juanje, una noche muy especial porque vamos a hablar sobre la magia de uno de los lugares que es, sin lugar a dudas, un vergel de biodiversidad en el mundo, una cuna de vida en nuestro planeta, el pulmón de la Tierra, el Amazonas, con toda la magia que este lugar reviste y que usted tuvo la fortuna de palpar de primera mano parte de este gran pulmón aquí en nuestro país. Efectivamente, amigo, un territorio total y absolutamente mágico, y el que también conoce bien toda esta historia es Jaime Gutiérrez, que es antropólogo. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Alejandro. Muy bien, ¿la selva de la Amazonía, repleta de magia y misterio hasta nuestros días, o es un mundo, por desgracia, Jaime, cuya magia está terminando por esta civilización absurda que lo pudre todo? Pues la selva amazónica actualmente pues está recibiendo muchas amenazas del hombre actual, y estamos diciendo eso ¿por qué? Porque durante milenios los pueblos indígenas se supieron adaptar a la selva amazónica, y no solo se supieron adaptar, sino transformaron la selva. Inclusive los estudios arqueológicos más recientes han demostrado que la selva amazónica, la diversidad que tiene, es producto de la misma actividad humana en milenios. Sí, claro, efectivamente. Vamos a ver. El señor que descubrió el Amazonas para Occidente y para el mundo, y que primera vez hay una expedición que se escribe sobre esto, fue Francisco de Orellana. El que escribió se llamaba Gaspar de Carvajal. Fray Gaspar de Carvajal era fraile, y es el primer cronista que nos habla de aquello. Y es muy curioso porque Gaspar de Carvajal nos habla de ciudades gigantescas en las que vivían miles y miles de personas. Y la gente durante siglos pensó que se estaba exagerando sobre esto, hasta que un arqueólogo, Michael Heckenberger, hace más de una década, descubrió que realmente Gaspar de Carvajal no exageró. Él encontró los restos de esas grandes civilizaciones y lo llamó la cultura Cuigucugu, que me parece algo fascinante. O sea, realmente Gaspar de Carvajal no exageró, y allí existieron grandes ciudades, que yo creo que otro día, Jaime, podríamos hacer un programa sobre esas civilizaciones desaparecidas del Amazonas. Pero lo que yo quiero esta noche es que oigan la voz de la Amazonía, la voz de los habitantes ancestrales de la región, y escucharán de fondo en las entrevistas el ruido de la selva, ese sonido mágico, porque la selva siempre está hablando. Así que un programa más que de teoría, para que se metan ustedes también en la piel de esos habitantes de un mundo mágico que intenta no desaparecer, que se aferra a la vida y a sus tradiciones de hace miles de años. Un mundo fantástico que he tenido la suerte de visitar, y quiero que esta noche sean ustedes viajeros junto a mí y junto al equipo del programa. Vamos a empezar a escuchar las entrevistas que he estado haciendo ahí sin más dilación. Richie, ¿me puedes poner el audio número 1, por favor? Arcesio, cuénteme, ¿usted cómo se llama? ¿A qué etnia pertenece? ¿Cómo es que acabó teniendo aquí esta chagra dentro de la comunidad? ¿Cómo fue toda esa vaina? ¿Usted a qué etnia pertenece? Bueno, mi nombre es Arcesio Pihachi Neicase, de la etnia Ocaina, ¿sí? De habla Ibusa. Ok. Sí, mi origen es de Corrimiento de las Chorreras, Igara, Paraná.
¿Aquí en Colombia? En Colombia, en el Amazonas. Sí. Ok. Entonces, de la época de la cauchería, pues todos los grupos étnicos fuimos pues acabados por la época del caucho, por el genocidio. Entonces, mataban. sí. ¿Y eso lo vivió usted, Arcesio? Pues yo no lo he vivido, mis abuelos sí. Sí, entonces quedó una descendencia, unas familias quedaron dispersas y así, pues. Y ahora. ¿Tuvieron que irse de la zona? Sí. Se tocó ir de la zona, pero volvieron mis abuelos. Mi abuelo por lo menos regresó, ¿sí? Se voló de donde se lo habían llevado. Y así se fueron ellos, digamos, conformándose la familia. Sí. ¿Sí? Así, la familia del uno, del otro, pero de mismo grupo étnico, pero de diferente clan. Ok. ¿Sí? Entonces se conformaron y así pues el territorio ancestral del pueblo Ocaina pues está en el Chorrera, en corregimiento de la Chorrera. ¿Y eso Sí. es departamento también de aquí de la Amazonía o otro? No, del Amazonas, departamento del Amazonas, sí. Entonces ahí está la cuna de todos los pueblos, sí, de mi pueblo Ocaina. Pues yo de esa descendencia, ahorita en estos momentos, pues ya llevo más de 40 años que estoy radicado aquí en Leticia. Ok. Sí, y estoy radicado en el resguardo indígena Ticuna Huitoto. Ok. Sí, como indígena, pues viví unos como 3 años en la ciudad, pues no me gustó, me tocó que buscar mi hábitat natural, ¿no? Que es la sí, selva. que pues en la ciudad todo es, hay que pagar arriendo, hay que tener comida, hay que trabajar todos los días para poder subsistir. Cuando mi condición de vida, donde yo nací, me crecí, me formé, no es así. Entonces tengo ese en la mente, entonces, tierra de nosotros los indígenas, pues ancestralmente todo es para trabajar y vivir de ella y de la caza, sí, y la pesca. La pesca, no necesita uno dinero para sobrevivir, ¿sí? Y vive sano porque todo es sano, ¿sí? Todo es natural, ¿sí? No hay nada de químicos ni se enferman. Los médicos tradicionales pues se mantienen comiendo bien y espiritualmente se sostienen y se mantienen bien. Ajá. Se comunica con las plantas, con los animales, con el agua, todo eso es vida. En este resguardo indígena en el que estamos, aparte de su etnia, ¿hay otras etnias también, ticunas, tal, o solo están aquí de su etnia? Este es un territorio ancestral de los ticunas, cocama y yaguas. Okay. Sí. Entonces, acá pues, esos son ancestralmente. Pero en ella ahorita, pues como le estoy comentando de la época de las bonanzas y toda esa vaina de, pues otras eras también, pues de la violencia, pues mucha gente han salido de sus territorios y hemos quedado acá pues con el objetivo de que pues acá no hay ese tipo de violencia, de problemas, sí. Porque, por ejemplo, su esposa es de una etnia diferente a la suya. Sí, así es. ¿Su esposa es de qué etnia? Ella es Muru y Muina. Muru y Muina, sí. Pues los antropólogos dicen que son huitotos, ¿no? Pues sí. Es un apodo que le pusieron así. Sí, pero el nombre propio es Muru y Muina. De habla Menuk. Ajá. Uh-huh. A día de hoy, dentro de su etnia, ¿sigue habiendo chamanes, sigue habiendo gente que utiliza el poder de las plantas y todo esto? ¿O es una cosa que se está perdiendo con los años? Pues de haberlo hay, por lo menos mis primos, pues que han estado muy cerca a mis tíos, pues que manejaban muy digamos, muy directamente conectado con la naturaleza, con la espiritualidad. Y los hijos pues han estado al lado de ellos y han aprendido cosas para hacer el bien, ¿sí? Okay. Para curar, sí, un caso por lo menos que me pasó cuando yo tenía 12 años, me picó una culebra. En el tiempo donde vivimos nosotros por ese lado, por Igaraparaná, que a motor quedan
4 o 5 horas, ¿sí? Un 40, pues imagínese. Sin médicos, sin nada, pues los médicos tradicionales era mi abuelo y otros abuelos del mismo grupo étnico que habían en ese sector. Para curar, ellos se reúnen y le curan, me curaron, ¿sí? Con una hierba, con cánticos, con rezos. Con rezos, con cánticos, con hierba. Bueno, de todas maneras me curaron. Sí, usted está aquí, está claro. Sí, yo estoy vivo, sí, sí. Entonces, pues eso, como me estás preguntando, pues muy poco a poco, como que se va perdiendo las cosas, ¿no? Las tradiciones, pero en mi cultura todavía se mantiene, por lo menos mi primo Pablo, Alfredo, Isa, todos ellos han estado muy pendientes a lo que han aprendido de sus padres, o sea, de mis tíos. Okay. Y del abuelo que estaba muy cerca. Por ejemplo, para usted, la hoja de coca, ¿qué es? ¿Una planta sagrada? Sí. ¿Es un alimento sano? Yo quiero mambear, ahora dentro de un poco voy a mambear con usted, lo digo aquí porque esto va a salir... Sí, claro, eso, sí, o sea... ¿Qué es para usted la hoja de coca? Bueno, la hoja de coca pues tiene unos principios fundamentales, sí. La hoja de coca, para mí, para el grupo étnico de nuestros saberes ancestrales, pues... Ese no es una planta sagrada, ¿sí? Se utiliza para la concentración de la mente. Okay. Concentrarse uno. No es para alimentar, o sea, una alimentación espiritual, ¿sí? Entonces se concentra para dimensionar, por lo menos pronosticar, programar, ¿sí? Y para hacer actividades, por lo menos si yo quiero hacer una cacería, bueno, vamos a hacer el mambe, vamos a hablar sobre esto, bueno, lo estamos invocando para hacer una cacería, para un trabajo, sí, okay. Así. Y antes mambea. Sí, y se mambea, sí, se mambea, bueno, ya listo, este es suyo. ¿Quién va a ir a cacería, Julano? Ahí está. Usted el arco, usted la flecha, usted salta, usted se va, ya. Entonces, prácticamente está soñado espiritualmente, ya está dada, porque está pronosticado que va a pasar, se van a casar y está para ese lado. Oiga, lo que dice usted es muy importante, porque en el fondo lo que hace, cuando mambea, se concentra en una cosa que quiere hacer, en concreto en la caza, y consigue cazar lo que quiere. A pescar, se consigue a pescar. Igual. Se consigue a solucionar problemas, se consigue solución de problemas. Sí, cualquiera, hay veces pareja, familia, primo, bueno, algún evento también se soluciona. Es como si se le orienta. Una visión más allá de las cosas que podemos ver. O sea, al mambear, concentrarse, y se mira el problema, ¿sí? Si tiene razón o no tiene razón, ¿sí? Okay. Si va a casar, sí se puede ir o no, hoy no, vamos a ir para tal día. Y ya. Sí, entonces como que se le llega a la mente. Porque el mambe no es juego, o sea, no, por lo menos mi abuelo decía y mi tío decía que después de uno tener mayor conocimiento en los saberes, del aprendizaje de las actividades para contraer parejas, usted tiene que tener chagra, tiene que hacer cazabe, tiene que hacer canastos, canoa, remo, todas las actividades, ¿sí? De la cocina, de la casa, de la pesca, todo tiene que saber y tejer, ¿sí? Entonces, después de eso, ya viene porque va a tener hijos, entonces ahí sí ya viene la concentración. El abuelo le explica, bueno, el origen de la coca, el origen del tabaco, sí, porque son dos cosas. ¿Y cuál es el origen de la coca y cuál es el origen del tabaco? En su etnia. Sí, en mi grupo étnico, pues el origen de la coca, pues viene los ancestros, la parte ancestral, pues han tenido ese
ese manejo, o sea, esa planta, pues hay muchas clases de hoja de coca, ¿sí? Eso viene la hoja, la coca de la danta, que es la misma coca, pero ese está entre el monte, ¿sí? La coca del venado también, ¿sí? La coca del morrocoy también. Entonces, de eso, el origen, ancestralmente, pues mi grupo étnico tradujo el que es bueno, que es el ¿cómo es? No sé por qué. El del venado. El del venado. El del venado. Un tipo de hoja de coca que la llaman del venado. El del venado, sí. Entonces, ya ahí ancestralmente, pues, lo inspiraron para hacer el bien, ¿sí? Okay. Entonces, el que se inspira a hacer mal, ya fuera del venado, inspira la hoja de la danta, por lo menos. Maldad. Sí, para maldad, entonces no sirve. ¿Sí? Okay. Entonces, de eso se originó. Y así, entonces por eso que cuando uno va a concentrarse, va a mambear, ¿sí? No lo va a mambear, no le enseña, lo orientan desde pequeño, ¿no? Usted no puede mambear desde pequeño, de corta edad, de 8, 10, 15, 20, 30 años, ¿sí? Porque su cuerpo no está dado para eso. Okay. Sí, porque ahorita uno que yo vea por ahí veo, yo vine hace 3 años a mambear, ¿sí? Ah, ¿solo mambeaste 3 años? Sí, hace, porque, y eso que yo, pues, primero, pues no tenía el espacio, ¿no? El espacio donde tener mi mata, ¿sí? Porque mi comunidad está muy cerca a la ciudad y todo es ilegal. Qué listos somos los que vivimos en las ciudades y nuestros burócratas, ¿no? O sea, este señor tiene una cosa que es parte ancestral de su cultura, que es la hoja de coca, y para nosotros lo fastidiamos y tal porque haya brutos que hagan con eso cocaína. En fin, fijaros todo lo que estaba diciendo Arcesio Pijay. No le gusta vivir en la ciudad, él tiene su chagra, no le hace falta plata, come sano, es feliz así, en un entorno realmente que es un auténtico paraíso. Alejandro Bernal. Juan G., me parece que es una lección de vida el audio que escuchamos de Arcesio. Primero, una vida tranquila, lejos del ruido, del ajetreo, del caos de las grandes urbes, tal y como lo viene haciendo desde hace varios siglos, al menos en la civilización aquí en Occidente. Y me quedo con algo, Juan G., ese sentido de trascendencia, ese sentido de espiritualidad que él le da al mambeo de coca. Lamentablemente, en nuestra civilización, aquí en Occidente, se utilizan estas sustancias para hacernos más estúpidos, por eso se les dice estupefacientes, pero para ellos tiene un sentido mucho más espiritual. Efectivamente, y es entender su vida y su cultura. Pero sí es verdad que la sensación que tuve allí es la de una cultura y la de una gente que se niega y se aferra a su forma de vida ancestral por encima de lo que impone, y pongo entre comillas, la civilización, que nos obliga a tener un televisor, un computador, un celular. Jaime Gutiérrez, tienes 30 segunditos, amigo, dale. Pues para la cultura occidental el consumo de estas sustancias es estupefaciente, pero hay un término que se acuñó hace bastante tiempo en la antropología que se llama enteógenes, o sea que es para experimentar una cercanía con la divinidad. O sea, no cumple con función de distracción, sino de comunión con el entorno. Yo, como dije en el audio, luego mambeé con él. He mambeado muchas veces en Perú, en Bolivia, en zonas andinas, es lo mejor que hay para el soroche, sin querer hacer aquí apología de ningún tipo de sustancia. Simplemente yo lo he hecho y no me considero ningún criminal por haberlo hecho junto con personas de etnias ancestrales, ¿vale? Y he participado en un ritual con un quintu de coca y cosas así, y me parece que es una planta que es parte de la cultura de los pueblos amazónicos y de los pueblos andinos, y para mí es total
y absolutamente respetable. Ojo, que como dice el gobierno de Bolivia en su eslogan, coca no es cocaína, ¿vale? Tengamos esto bien claro. Y además, pues en este país, hasta donde yo entiendo, comprar hoja de coca es legal, porque hasta uno va al supermercado y tiene té de coca. O sea, es que no tiene más historia. Qué pena que esté satanizada. Pues os voy a decir una cosa. La esposa de Arcesio Pijay, la señora Eufrasia, yo llegué a la Amazonía con una herida infectada en la espinilla de mi pierna derecha, una herida que me había hecho en el Meta, en el río Manacacía. Se me metió barro y estaba bastante fea. Pues la señora cogió un desinfectante, me lo echó y me dijo: tú tranquilo que mañana estás perfecto. Y me echó un polvito de color rosa, es la corteza de un árbol, no recuerdo ahora mismo cuál. Me dio un tarrito que tengo aquí guardado porque me dijo que eso duraba años. No os podéis imaginar cómo estaba al día siguiente la herida. Perfecta. Yo me quedé en shock. Qué señora tan amorosa, cómo me trató, como sin conocerme de absolutamente nada, como si fuera alguien de su familia. Ojalá los seres humanos siguiéramos teniendo ese cariño y esa solidaridad hacia el prójimo. Y como os he mencionado a esta señora y estamos súper mal de tiempo, y ahora después quiero que me opine Jaime sobre lo que va a escuchar ahora, voy a dejar para el final del programa lo que cuenta Arcesio de la magia y el poder de las plantas sagradas. Pero quiero que nos metamos de cabeza en el misterio. Os he hablado de Eufrasia, de etnia Muinane. Quedan muy pocas personas de etnia Muinane en el país, por desgracia, por el genocidio cauchero. A ver si luego da tiempo a que lo cuente Alejandro Bernal, porque vamos hoy fatal. Pero quiero que me acompañéis en este viaje que por gracias a los dioses pude hacer y estar en esta zona. Y obvio, pregunté por la presencia de esos seres sobrenaturales, llámelo usted como quiera, espíritus de la selva o lo que sea. Y los testimonios que van a escuchar son de gente sencilla que vive ahí y que simple y sencillamente narra lo que vio, lo que experimentó y de lo que fue testigo. Y esto me parece algo mágico. ¿Queréis saber cómo es uno de esos encuentros con estos seres de la selva? Richie, ponme el audio número 4, por favor. ¿Cómo se llama usted? Dígame su nombre y su apellido. ¿Eufrasia? Eufrasia Cuyuedo. Ok. Mamá Chacha. Mamá Chacha para la gente, para sus nietos y para la gente que la conoce. Eufrasia, Mamá Chacha, nos comentaba usted antes que tuvo una experiencia con espíritus de la selva, que la atormentaron aquí un par de días. ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué fue lo que pasó? Pues nosotros estuvimos aquí con un muchacho de etnia Yucuna. Estábamos los tres, una nieta, yo y él. Estuvimos conversando aquí y de repente él me dice, como él también me dice Mamá Chacha, me dice: a mí me pasó una cosa en el Barillal. Nosotros tenemos una maloca allá, al centro. Y yo le dije: ¿qué te pasó? Digo: no, mire que yo estuve acostada en la yaripa, así en la maloca. Había como un piso. Entonces él se acostó así y estaba mirando hacia el camino, o sea, hacia el río Sufragio. Sí. Y él vio, él sintió como en su cuerpo algo extraño, él sintió. Entonces él miró por el camino que venía una persona. Y bueno, él cerró el ojo cuando desapareció. Entonces él iba a levantarse, que él sintió que la escalera movía. Dios, está subiendo, Dios, así. Entonces él se levantó para mirar que el cuerpo de él se desplomó. Que no tuvo ni aliento para nada. Ni fuerza ni nada. Él luchó con el cuerpo para poder levantarse y nada. Entonces ya él dijo: bueno, si usted tiene más poder que yo, tú me vas a dominar. Pero yo tengo los abuelos más poderosos que usted. A mí no me vas a venir a dominar. Y así él luchó y dijo: abuelo, ayúdame, abuelo, que aquí hay un espíritu que me quiere dominar. Es un ser humano que yo lo vi y se desapareció. Pero abuelo, ayúdame. Ahí él pudo levantarse. Él se levantó, pero con ese desaliento él quedó sentado.
Ya él mandó la coca y el ambiente. Dice, bueno, ¿y quién es usted que me viene a asustar? ¿Usted es más varón que yo o yo soy más varón que usted? A ver, venga, luche conmigo, Dios. Y así, él se acostó en la noche. En la noche ya le habló. Le dije, ¿te asustaste, no? Le dijo así. Él en el sueño dijo, no, pero yo tengo abuelos fuertes. Y esos son los que a mí me ayudaron. Usted no puede contra mis abuelos. Y nos quedamos así. Y yo le digo, bueno. Y Rosendo, pues a mí me pasó también, le digo así. Estábamos trabajando en la primavera, él hacía el contrato. Y bueno, y yo conté también. Y mire, eso fue en el año 80. Ok. En el año 80 me pasó eso. ¿Aquí en Leticia o en otro No, sitio? arriba, por el río. Por el río Amazonas. Y mi esposo no estaba, que salió como con 15 trabajadores y yo me quedé con otros 15. Ella tenía como 7 o 6 meses. Y el otro, el hijo mayor, ya era pues grandecito. Y yo escuché una voz que venía noche de luna. Yo dije, ay, esa gente ya vienen borrachos, que vienen gritando. Yo dije. Y yo escuchaba desde mi cama acostada. Ajá. Una casa grande, así como, tenían como 3 perros. Y venía por allá, se escuchaba esa voz. Y esa gente debe venir borracho, esa porquería. Y venía así, venía. Y yo salí, noche bien clara. Salí, miré, la casa estaba así como y allá atrás quedaba como una bajada así. Ajá. Entonces yo salí a mirar para allá, para el camino. Y cuando ya así, casi en la subida, pegó el grito. Mi cuerpo se estremeció desde la punta de los pies hasta la cabeza. Y se quedó sin fuerza. Y yo salí corriendo con la punta de mis dedos así y abracé mis 2 hijitos. Y me senté, me caí encima de ellos y apagué la vela. Y mire que los perros estaban echados así como estaban esos perros. Sí. Y ninguno de esos perros ladraron. Y bien así en el patio, mi cuerpo quedó, no sé ni Sin dónde fuerza. quedó. Y así bajó hacia la quebrada, así. Y había una casa de los trabajadores también. Ahí ellos estaban, pero que yo pregunté al día siguiente que no escucharon. Teníamos una chagrita hacia el otro lado de la quebrada, por ahí se fue gritando así, por la orilla del potrero. Y había, igual. sí, iba gritando. Y estaban las vacas en el último potrero. Y allá pegó el grito, mire que esas vacas vinieron, rompieron alambrado, que eso sonaba que venían las vacas alrededor de la casa, rodearon la casa. Y mire que en un 5 se formó el tiempo. Oscuro, viento y aguacero. Pero con una cosa de 10 minutos. Ajá. Y la noche quedó clara. Eso yo escuché. ¿Y usted qué cree que fue eso, Eufrasia? Pues ese es tal de duende que nosotros llamamos. El que le gusta golpear las bambas con el talón. Un duende. Un duende. Un duende o bambero. Bambero. Sí. Pero ese sonido que emitía era un sonido como de tristeza. Sí, como una voz lenta que suena, que eso le choca en el corazón o hace salir el espíritu de uno. Y es simplemente un duende que te espanta, es un espanto y te asusta y ya. O son más pesados y son capaces de hacer cosas más malas. Pues no creo, porque si yo tuviera miedo, demasiado miedo, pues no sé qué me pasara, pero yo no tuve miedo. No tuve miedo. Siempre yo tengo un espíritu que a mí me ayuda, que lo domina. Ajá. O si me enfrenta, pues yo le hablo, siempre pienso eso. Si me aparece en animal, en persona, yo le hablo. Ni te hizo soñar, mami. No me hizo soñar. Ay, y lo que estaba contando aquí con Rosendo, estuvimos así, bueno, yo dije, ya tengo sueño, me voy a acostar. Y yo, como siempre, pongo una sábana encima de mi toldillo y el luz quedó prendida, así, y él ahí. Y de repente me levanté yo y dije, ¿y ahora la sábana qué pasó?
Yo pensaba que estaba durmiendo con mi nieta. ¿Será que mi nieta ha cogido? No. Bueno, quedó así. Y yo me levanto otra vez. ¿Pero qué pasó con mi sábana? Pero yo me levanté, busqué así al pie del toldillo, nada. Ay, Rosendo, ¿qué pasó con mi sábana? Le dije. No sé, mamá, se hace. Yo bajé al puerto, subí como que algo me decía, súbate. Y me fui hasta allá arriba, hasta allá en la loma. Estaba la sábana recogida así de punta, así arrastrado por el camino hasta allá arriba. ¿Y se la había llevado? Pues el maldito duende fue. Qué bueno. Porque anoche estábamos hablando de de eso. Fijaros qué historia tan tremendamente interesante. Cómo el mundo de los espíritus para la gente que vive en la selva es algo vivo, es algo que existe. Eufrasia nos comenta su encuentro. Obvio, yo creo toda la historia que me contó esta señora, que es la señora más sencilla, más humilde y más de las personas más buenas que me he cruzado en mi vida. Y además, fíjate los comentarios, ¿no? Hubo un momento que me pareció muy curioso, aparte de esa lucha espiritual, cuando le preguntamos si eso es algo malo. No, es como una cosa que juega contigo, que te asusta. La palabra alemana poltergeist, que significa duende juguetón, de ahí viene eso. O sea, no tiene por qué ser agresivo, sino es algo que te moleste, que te inquieta porque no entiendes qué es. Y luego hay un momento en el que la hija, cuando me está narrando, le pregunta, pero luego soñaste con él, como si esas cosas tuvieran la capacidad de meterse en lo onírico. Jaime Gutiérrez, ¿qué opinas del testimonio de esta historia que nos acaba de comentar Eufrasia? Es muy sorprendente y sobre todo demuestra la conexión de estos pueblos indígenas de la Amazonia con su entorno a través de una espiritualidad, de un contacto con los seres sobrenaturales que para ellos es muy importante. Incluso para ellos, o sea, para el mundo occidental una cosa son los seres vivos y otra lo sobrenatural. Para ellos no hay esta barrera. Para ellos es perfectamente comprensible para poder comprender su entorno. Sin ellos... Pero qué bueno, perdona lo que acabas de decir. Para ellos el mundo espiritual y el mundo real es la misma cosa. ¿Es así, Jaime? Exactamente. Me parece maravilloso. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Sí, Juanje, a mí esta historia de Eufrasia me hace recordar a una criatura mítica dentro del panteón de algunas culturas aborígenes de la Amazonía peruana, el Chudeachaki, que es una especie de duende. Pero lo que me llama más la atención en específico de este testimonio de Eufrasia, Juanje, es ese ruido que hacía ese duende, ese como medio lastimero, como hipnotizante. De hecho, yo le hacía caras a Juanje cuando lo escuchaba a ella, porque me parecía muy vívido y lo emparentaba hasta cierto punto con La Llorona, sin saber que obviamente son criaturas muy distintas, pero ese sonido como tan lastimero, Juanje, tan melancólico, no, y esa parte que ella dice, Juanje, y perdón por interrumpirlo, que después se soñó con este ser, es increíble esto. No, la hija le pregunta y ella le dice que no se metió en su sueño. La hija le pregunta como si fuera algo común, y él le responde que no. Os tendría que hacer la radiografía del sitio donde conseguí este testimonio. Kilómetro 21 de la carretera que sale de Leticia a Tarapoto, carretera que no se ha terminado y que espero que no se termine, porque esto lo que va a hacer es destrozar selva. En una chacra indígena tienes que caminar como 1 hora y meterte dentro del bosque hasta que llegas a la casa, que está al lado de un arroyo. Y entonces ellos pescan en el arroyo, tienen la chacra, tienen yuca, tienen gallinas, y allí estuve con ellos y pasé la noche, que fue muy chistoso porque cuando llevo allí como media hora hablando con el señor Pijay, Arcesio,
me dice, oiga, pero usted no será el que yo escucho por las noches que habla de ovnis en Caracol, ¿verdad? Yo le dije, pues pero lo único que tienen es una radio a pilas, claro, tienen una radio a pilas, entonces pues siempre tienen puesto Caracol, ¿no? Que aquello me dejó en shock cuando reconoció mi voz. Repito, el cariño que me dio esta familia, no tengo palabras. Esta señora me curó la pierna, y de repente meterme en su mundo, que es, viviendo en el mismo planeta, es otro universo, tal y como decía Jaime, porque ellos no diferencian entre el mundo espiritual y el mundo real, es todo lo mismo. Y te digo una cosa, gente como esta señora de etnia muinane, que nació en la selva y se crió en la selva, esta señora sabe qué ruido hace un pájaro, qué ruido hace una danta, qué ruido hace absolutamente todo, y no lo confunde con cualquier cosita, porque luego estará el típico escéptico que dirá, no, la señora se confundió con un búho, y me lo dice alguien de Bogotá, que es como que me parto de la risa, ¿sabes? O sea, ya el animalista experto. No, saben perfectamente, identifican todos los ruidos de la selva, todos los animales de la selva, absolutamente todo. O sea, cómo describe, cómo se espanta el ganado, que me pareció algo también tremendamente fascinante. Jaime, cuando tú has investigado y has estado como antropólogo y arqueólogo en contacto con etnias indígenas, ¿te han contado historias similares a la que nos ha narrado Eufrasia? Estas historias por lo general son muy comunes, o sea, todos comparten el mismo patrón en términos, digamos, de seres espirituales, de guardianes de ciertos sitios. Por lo general, algunos de estos seres por lo general o se ubican en horas de la noche o en ciertos sitios, por ejemplo en los raudales, y sobre todo durante ciertos tiempos. Inclusive allí es muy común la historia del bufeo, del delfín rosado que se convierte en hombre para seducir a las jóvenes y llevarlas al río. Sí, efectivamente. De todas formas, fíjate que cuando surgió esto y yo entrevisté a Eufrasia, el marido estaba delante y el marido me dijo, pues yo jamás he tenido una experiencia así. Sí me comentó una con luces extrañas, pero no nos cabe en el programa de hoy. Me parece una historia fascinante. Voy a poner otra historia que dura 7 minutitos, ¿vale? Y esta es en la isla del Cacao, en Perú. Ya pasé la frontera colombiana y me fui hasta Perú. Y aquí vais a entender, porque nos narran un encuentro con la curupira. ¿Queréis escucharlo? Richie, ponme el corte número 5, por favor. ¿Qué es la curupira y qué fue lo que le pasó a usted con la curupira? ¿Qué es la curupira? ¿Qué cuenta la gente que es la curupira? Bueno, la curupira es la madre de la selva. Este no es una historia, es una realidad que hemos pasado acá, porque aquí se ha desaparecido un niño, de pequeño le metió por la selva, pero le hemos llegado a rescatar al niño, pero ya todo maltratado le chuparon. Entonces esa es una vida real, porque en sí en mí, ¿no? Te cuento porque cuando la curupira trata de querer llevar a una persona, sea para su marido o si es varón quiere para su mujer, se aparece como una familia, eso no va a decir que se parece feo. Ese es un joven bonito o una muchacha muy elegante. O sea, la curupira cuando se aparece con forma humana, bien de hombre o de mujer y siempre muy guapo. Muy elegante, muy linda, no es feo. Ajá. Pero en sí es un madre de la selva. Yo tengo el libro ahí donde se le ha tomado la foto de las curupiras. Ustedes decían, yo no voy a estar mañana, pero voy a llegar temprano y para mostrarles lo que es el rostro de la curupira. Ay, muy bien. Sí. ¿Y cuál fue la experiencia que tuvo usted con la curupira? ¿Qué le pasó? Bueno, cuando la experiencia en mí son de varias formas que se me apareció, pero yo les voy a contar por 2 oportunidades. ¿Qué la vio usted?
Sí. El 2018 trabajamos mucho con el turismo y yo siempre me tocaba el turno de cuidar los botes allá en el puerto. Y mi horario era hasta las 2 de la tarde subir y venir a almorzar y nuevamente bajar. Y en ese lapso del pleno verano, en mes de agosto, es un verano pues que no hay lluvia, entonces fuerte el sol. Y yo subía del puerto. Entonces ahí ustedes localizaron el árbol que es el capinorí, el palomacho, ese grande. Árbol grande. Sí. Ahí, de ahí localizaba adelante, yo venía de allá a una niña pequeñita así, que lloraba ahí a todo full, una llorería de niño, y en ese momento no transitaba otra persona. Solo esa niña correteaba por allá y venía y corría llorando. ¿Y usted cuando la vio qué pensó? Y yo pensé, yo me acerqué y pues, ¿qué tiene esa niña? ¿Por qué está ahí llorando? No la había conocido todavía. Cuando ya me acerqué, yo le conocí, era mi nieta. Mi nieta se llama Luana, era una niñita así pequeñita, la que ven en la casa. Sí. Ella. Y cuando yo le dije, Luana, ¿qué haces? Y ella se voltea y me mira y viene corriendo y me vino a abrazar a la niña. Y yo le levanté a ella, pero era pesada y era barrigudita así. Y yo le pregunto, ¿qué te da de comer tu mamá? ¿Por qué estás así tan grande tu barriga? Y ella se apegó aquí bien, se apegó en mi barriga. Y todavía le limpié la lágrima que estaba llorando, todavía le besaba. Bueno, y como era mi nieta, entonces empecé a caminar. Yo digo, ¿dónde están tu mamá? ¿Qué hacen? ¿Por qué estás sola? Y ella no me respondía nada. Entonces le traje ya por acá, por ahí donde ustedes miran el letrero, donde debe ser el lago de la Victoria. Hay un camino así que se va al lago. Ahí cuando lleguemos, escuché por esa selva una bullería de personas que se reían, cantaban, que se reían, correteaban allá y yo pensando que ahí estaba su mamá de ella, ¿no? Entonces, y como cada vez era más pesada ella, y ella me agarraba más pesada y más barrigudita era. Y yo decía, pero ¿por qué te hincha tu barriga? Hija, le digo yo, ¿por qué se hincha tu barriga? ¿Y qué te da? Y ella no me respondía nada. Y bueno, entonces yo digo, quédate aquí, espérame, yo voy a mirar, ahí debe estar tu mamá, estará cogiendo alguna fruta porque es tiempo del bacurí, ¿no? De los guayos. Entonces para hacer reo yo pensando que ahí estaban sus hermanitos. Y me voy y cuando yo me iba, me volteé a mirar, ahí nada más está paradito, me volteé a mirar, se quedaron silencio, me volteé a mirar, la niña estaba parada en la carretera. Y yo digo, ¿por qué se hicieron la gente? ¿Dónde están? No había nadie. ¿Y la niña parada en la carretera. Y al rato ya vuelto por otro, más adentro en la selva, empezaron a reírse ahí. Y entonces ya pensé, no, este de aquí no son su familia. Este seguro es la curupira. Entonces yo digo, vamos, ñañita, vamos. Empecé a caminar. Y la niña cuando me vio que yo empecé a caminar, ahí en el capinorí grande, ahí la niña se dio la vuelta así en la aleta y yo le estreché así para cogerle, ahí se desaparece la niña. Y desapareció la niña, igual que su nieta. Desapareció como la niña. Entonces, desesperado, vengo yo ya por acá a la casa y su mamá estaban en la cocina y la niña estaba ahí levantándose de dormir. Y yo le digo, Milena, ¿dónde está tu hija? Está durmiendo, papá. Me dice, ¿qué va si yo le estoy trayendo de la carretera y esa muchacha está ahí? A ver, vaya, tráigale. Y verá, se va a su casa y le trae a la niña con el vestido, con el zapatito que tenía. Ahí estaba la niña. Igual que usted la vio antes. Igual como le miré en la carretera. ¿Y eso en qué año fue, amigo? El 2018. 2018, hace un poquito. Ahí tenéis otro relato
este de la curupira, que se le aparece como si fuera su nieta. Me estaba diciendo Jaime que aquí hay un mito muy parecido en el llano, que es la sayona. ¿Qué es la sayona, Jaime? La sayona es una criatura con apariencia de mujer muy hermosa, pero se le aparece sobre todo a los hombres infieles, a los borrachos, y en algunos casos, porque esta es una leyenda que también abarca varios países de América Latina, o sea, Colombia con Venezuela comparte esta leyenda, y también en Centroamérica y México hay otras versiones, y por lo general que ataca también, según lo que he consultado, también a las mujeres chismosas, porque hay versiones que dicen que esta era una mujer que una vez le rompió las vestiduras a un sacerdote y que recibió una maldición a vivir eternamente aguantando hambre, y que una de las manifestaciones de esta criatura es que tiene unos colmillos enormes. O sea, a la sayona también le dicen la pelona, también, que es muy conocido acá en Colombia por ese término, y tiene se aparece como si fuera una mujer muy hermosa, y aparece inclusive un vecino de al frente de mi casa que ha fallecido nos contaba eso, que una vez llegó borracho, se le tarde que se le iba apareciendo, que casi no alcanza la puerta. O sea, lo contó de tal manera que era indudable que se le hubiera presentado eso. Y en ese momento, pues cuando él estaba viviendo esa situación, no existía el barrio tal cual como existe ahorita, sino eso eran potreros. Él era de las pocas casas que habían aquí en el sector, y por lo menos hace como unos 60 años. No, me parece curiosísimo, y perdona por el chiste, pero si se aparece la sayona a la gente que va al llano, que ha tenido problemas con mujeres y con el alcohol, mejor no vuelvo al llano, que se me aparece fijo la próxima que vaya por ahí. Disculpad por el chiste, pero con tanta tensión de la semana, pues habría que decir alguna tontería para sacar una sonrisa. A mí me parece fascinante el testimonio de este señor de Raimundo en la isla del Cacao. Y además como cuenta que es que cogió a su sobrina desapareció, se pone a buscarla, o sea, me pareció fascinante, me pareció una historia fascinante. Y realmente para mí ese mundo espiritual sí existe. Jaime, comenta. No, y sobre todo que estos seres se desdoblan, o sea, pueden aparecer como si fuera un animal, y un momento otro, ven un animal y un momento otro aparece esta criatura como con forma humana, para después manifestarse. Inclusive cuando tú en la entrevista de esta señora que si se le ha aparecido en sueños, casualmente el mundo onírico es como una especie de portal para ver todas esas criaturas que les dan algunos mensajes. Y pues saliéndome un poco del tema, cuando la primera vez que hablé sobre San Agustín del Rey, gracias a Juan Jesús, que hablé de mi experiencia de que me han asustado cerca al Alto de las Piedras en San José de Isnos, en un sitio de la cultura de San Agustín. En la noche me soñé porque yo había visto una sombra, como un ser envuelto como una ruana y con un sombrero grande, pero se veía como una sombra. Y en la noche, en sueños lo miré como era, como si fuera una estatua de San Agustín, toda cubierta de rojo, con sus muelas, todo eso. Claro, uno que ha vivido esa experiencia se entiende muy bien. Sí, lo que siente esta gente, pero genial que tú como arqueólogo, vale, y que eres un hombre de ciencia, pero lo viviste y que lo cuentes, ya está, es que no debería de pasar nada, ¿vale? O sea, yo sí creo que vivimos en una realidad cuyos límites tenemos que redibujar, y cuando estás en contacto con la gente en la Amazonía, realmente entiendes esto. Y eso me parece fabuloso. Bueno, pues este programa no va a dar tiempo a meter ni la mitad de lo que teníamos. Me quedaban 2 audios, solo me va a dar tiempo a uno que estoy viendo. ¿Me da tiempo? Sí, porque es largo. Dura 14 minutos y luego nos tendremos que despedir así como súper rápido. Pero me gustaría que lo escucharais. Creo que este programa es para que toda la audiencia de Caracol viaje a la Amazonía, donde he tenido la suerte de poder estar. Y este audio creo que es para reflexionar, porque nos va a contar Arcesio Pijay
qué es esto de las plantas sagradas, que hay muchos libros, pero lo suyo es ir y preguntarle a la gente que desde niño lo vivió. Richie, ¿me pones por favor el audio número 2, por favor? Para uno tener unas plantitas, pues tiene que tener sus instrumentos, tiene que tener el espacio, usted tiene que ser algo de conocimiento, espiritualidad, ¿sí? Okay. Para manejo de salud o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, se tiene uno, pero de lo contrario, pues... No puede. Sí, ¿cómo voy a estar yo tocando plantas sagradas sin tener ningún conocimiento? O sea, sí. Una pregunta, cuando yo estaba llegando con Elvis aquí a su casa, me comentaba Elvis que usted, yo nunca la había escuchado, yo me han veado muchas veces, usted tuesta la hoja y luego ¿con qué mezcla la hoja? Porque en la sierra, por ejemplo, la mezclan con cal de caracol, o en la selva amazónica peruana con una cosa que sacan del plátano. Sí. ¿Cómo mambea usted? O sea, ¿usted bueno, tuesta la hoja? En mi cultura, para hacer ¿cómo decirle? Para hacer una dimensión de lo que está diciendo, para adquirir algo, para que la mente despierte, haga, sí, para que la concentración llegue a donde usted quiera llegar. Sí, dice, sí. Entonces se mezcla con hojas de yarumo, una hoja especial de yarumo, pero no cualquier yarumo, porque hay muchas clases de yarumo. Sí, un yarumo especial para mezclar, pero ya la hoja que esté muy seca, ya no que sea fresco, sino seca. Y coge la hoja de coca, la tuesta un poco al fuego. No, la hoja de coca hay que tostarlo bien tostadito. Ahorita vamos a hacer para que vea como bien tostadito, sí, que quede como galleta. Sí, quede bien como galleta. Y a eso le que no esté quemado, que no se queme, sino pero que tostadito. Tostadito. Y eso se pila. Se machaca con yarumo, con esa hoja, No, primero se pila la hoja tostada, que quede polvo. Se vacía en la totuma y se mezcla con la cal, que es el yarumo. O sea, ya el yarumo quemado, entonces se echa la cal y se mezcla, y ahí sí se le cierna, se le sacude. Vale. Entonces ya sale mezclado con la cal, para que coja sabor. Sí. Es muy diferente a como se toma en los Andes y a como lo he tomado yo en la Amazonía peruana, por ejemplo. Sí. Muy diferente. Sí. Sí, así es. Entonces, para eso es la coca. Sí, hay varias especies de coca, sí. Hay muchas especies. Hay de la charapa. La que es para hacer el bien en su pueblo es la del venado. La del venado, sí. Sí. Perfecto. Ajá. Y por lo menos, y también va acompañado con el tabaco. El tabaco se siembra, una semilla bien pequeñita, se siembra también. Y de ese se cocina y se hace el ambil. Ambil, sí. Que es como una miel, ¿no? ¿Y cómo lo saca? Sí, ¿Cómo consigue el ambil? Pues el ambil se cocina el tabaco, la hoja del tabaco, hasta que quede bien desmenuzado. ¿Como hirviéndola en agua? Sí, hay que hervirle bastantes veces hasta que salga toda su nicotina. ¿Sí? Se le escurre. Ahí sí ese agua se le va mermando. Ya cuando está poco se le agrega una baba de una planta también del bosque. Sí. Para que quede chicloso, o sea, sí, y ya queda el ambil aumentado. Sí. Y a ese ambil hay que agregarle sal. O sea, la sal ya se saca de otra planta. Hay varias plantas que dan sal. Se saca la sal. La sal también para curaciones del ambil, ¿no? Ajá. Sí, para curaciones. La sal para preparar, para que aprenda canciones,
aprender canciones, aprender oraciones, sí. Parece es el tabaco, acompañado con el mambe para pensar, ¿no? Y el ambil es también para pensar y para aprender, sí, para aprender, sí. Porque si usted solamente chupa el ambil, te hace trabocar de una vez. Vomita, te saca, te purga. Si va acompañado con el mambe, pues no te hace nada, van los dos bien. Mezclados. Antes os decía Elvis que el ambil representa más la parte masculina, sí, y la coca representa más la parte femenina. Entonces hay que tomar los dos para compensar. Eso, para compensar. Sí. Entonces, pero el ambil sí es el más poderoso, pues sí. El más poderoso para aprender oraciones, para curar, bueno, para muchas cosas. Sí, y es fuerte. Y si usted quiere ser poderoso en plaza pública, pues chupa ambil, mambea y habla que todo el mundo queda como hipnotizado. Digo, este man me está regañando fuerte. ¿Sí? Y como que le saca palabras de donde no lo hay. Sí, te defiende. Por eso muchos de nosotros cuando van en los encuentros donde están los poderosos, pues tienen su mambe en bil y eso. Sí vio que hablan sin no sé si ustedes se dan cuenta que hablan sin guión, sin papel, sin tapujos, sin nada, él lo va diciendo de frente, Sí, entonces para eso es. Sí, y yo pues no hace mucho ya tengo mi edad y pues tengo el sitio, sí, y tengo pues para ir ya a ver con mis nietos, con mis hijos, irnos. Y lo lleva igual a sus nietos y sus hijos a coger hoja de coca, a hacer ambil. Eso, para que ellos en algún momento pues tengan con el mayor conocimiento y puedan hacer el buen manejo. O sea, usted ya está transmitiendo sus conocimientos. Estoy transmitiendo mi conocimiento, sí. Y hacer el buen manejo. Y para hacer esa transmisión de conocimiento, pues hay que tener el espacio que son la chagra, la cría de animales, el sembrío, porque esa es la base de la parte cultural y el aprendizaje para tener una buena, sana sabiduría, porque hay que comer sano para hacer ese tipo de manejo del mambe, del ambil, de la yuca dulce, de todo eso. Hay que comer sano, todo lo sano que no le vaya a hacer contrapunteo el uno con el otro. Sí. Una pregunta, Arcesio. ¿Dentro de su etnia también es sagrada la ayahuasca o ustedes no toman ayahuasca? Bueno, en mi cultura la ayahuasca pues acá la ayahuasca en mi cultura es la última instancia del médico tradicional para salvar a un paciente. La última, sí. Aquí, por estas culturas donde yo estoy viviendo, pues Ticuna, Cocama y Yagua, ellos pues manejan la ayahuasca para visiones. Para visionar, para no sé qué. Bueno, esa es otra forma de ellos hacer sus manejos, ¿no? Sí, otro grupo étnico. Pues en mi cultura es diferente. En mi cultura es diferente porque aquí lo que yo sé, ¿no? Lo que no he visto, lo que yo sé, que al enfermo le dan de tomar el ayahuasca. El ayahuasca como para último para que vea si le hicieron daño, de que está enfermo, quién es. Pues eso dicen, ¿no? Pero en mi cultura el ayahuasca es de un árbol, de una planta, de una... Una liana, más chacruna, sí, le mezclan chacruna. No, pero lo que manejan acá, en mi cultura es un árbol. Es un árbol, se saca de la corteza, se raspa y se hace un ambil. Eso lo maneja el que sabe. Es un tipo de ayahuasca que nunca he visto entonces. No, nunca la he visto. Sí, y acá sí le mezcla con chacruna, no sé qué, bueno. Sí, y lo toma cualquiera. En cambio, es el que le estoy diciendo, lo toma, es el chamán en última instancia que el paciente esté en coma. Cuando está en coma, muy mal. Sí.
Ah, vale. Sí. Nunca había escuchado eso. ¿No? No, nunca, Bueno, Arcesio. eso, Primera vez y genial. Sí. Oye, y luego si hay esa planta por aquí, me gustaría verla. ¿Ves esa planta? Sí, Nunca pues la yo por acá, pues no, yo que he andado así, no he visto. Sí, No se por allá preocupe, por el pero- predio Putumayo, pues es escaso, solamente el que lo quiere trabajarlo, lo ve y eso no tiene que verlo nadie. Ok, Solo un secreto. El propio que lo hace Es el y que se lo- transmite Eso sí. muy Ajá. pocas personas. Eso, porque había pasado un caso por allá en Chorrera sobre eso. Es que había un chamán sabedor de la ayahuasca ese, del árbol. Sí. ¿Sí? Pues es de otro grupo étnico, ¿no? Ajá. Huitotos. Sí. Huitotos. Ujú. Entonces él era el sabedor, entonces estaba transmitiendo su sabiduría a unos aprendices, ¿no? Otros compañeros, sí, que aprende, pues. Entonces él vivía por la del Putumayo y los otros vivían por Chorrera. Y se enfermó, se enfermó un paciente, un señor Sí. se enfermó, y uno de los sabedores, de los aprendices, dijo, pues yo voy a... Sí, porque estaba mal el paciente, ¿no? Pues yo voy a... Tomar esto. Sí, voy a ver si lo levanto. ¿Y lo levantó? Pues el señor no murió. No murió. Wow. El que enterraron fue al chamán. El chamán por sí tomar murió. Claro, él tomó eso. Madre mía. Salió el espíritu, habló el espíritu, salió a la pelea espiritual, ¿sí? Y el paciente ahí, y él acá, y su cuidador acá también, pues amaneció, y él, pues no se despertó, porque tenía que despertar. Entonces, su ayudante pensó que él se había intoxicado, pero su paciente Bueno. no murió, estaba Bien. bien, se fue sanándose, pues claro, peleó con el enemigo y le sanó al otro, y enterraron fue al chamán, que él no estaba muerto, sino su espíritu no había regresado. Dios santo. Sí, entonces lo demandaron al señor, que era su profesor, sí, que estaba enseñando, pues que él dijo, no puede ser, dijo. No puede ser que él se vaya a intoxicar. Bueno, Dios, pues ustedes me están culpando que yo le enseñé mal. Pues vamos a ver, vamos a destaparla donde lo enterraron al señor, ¿sí? ¿Cómo lo enterraron? Dijeron, todo el mundo así lo enterramos, así, de para allá. Sí. Sí. Si los huesos están así como ustedes lo enterraron, bien, él se intoxicó, murió. Si los huesos están revueltos dentro del cajón, pues su espíritu llegó ya enterrado, y cómo iba a salir. Y así fue. Los huesos estaban revueltos. Estaban revueltos. Como si se hubiera ido con un demonio a la tumba. Eso sí, en la tumba. Dios santo. Entonces dije, no, pues Dios, te enterraron. Es por eso que entonces solo ciertas personas pueden Claro, conocer esta... él era un estudiante, no era chamán. Madre, Pero sí, entonces lo embarró. Sí, entonces eso en mi cultura es serio, sagrado, y eso... A respetar. Sí, es de respetar, no es juego. No lo toma cualquiera. Eso está genial que lo Sí. diga usted, para que la gente se... No, porque con perdón hay mucha gente que viene aquí a la selva a hacer el idiota Sí. y tal, sin Ahora, ir a ver a la ahora gente los que de la sabe. ayahuasca, que de liana, que con chacruna, ese no es de mi cultura. Ok. Ellos ya lo manejan por acá, de otra forma. Sí. Pues hasta ahora no lo he probado yo, porque no... Yo sí lo he probado. Yo sí, casi me mataron. No me permiten a mí, ¿sí? No me permiten, me lo dijeron bien claro, no tome lo que no es suyo. Pues aquí tenéis el otro testimonio también del señor Arcesio Pijay. Este programa ha sido un poco extraño, he renunciado a que hablemos ni los invitados, ni Jaime y Alejandro, que está siempre y es parte del programa, ni yo, porque quería que me acompañarais en este viaje a la selva que hice hace pocas semanas, y qué bonito me parece poder estar en contacto con esta gente que es toda sencillez. Fijaros en este último testimonio,
Yo no conocía que por el nombre de ayahuasca otras tribus utilizaban otro tipo de hierbas que no tienen nada que ver con la que se conoce de forma convencional, y cómo, y esta reflexión también fue de Jaime, es tan importante para ellos el mundo espiritual, porque no se diferencia del mundo real. Y fijaros en la historia cómo nos cuenta que ese chamán, por desgracia, falleció porque su espíritu se fue en esa lucha que tenía con los demonios. Me parecía fascinante esto. Un minutito cada uno tenéis para cerrar. Jaime Gutiérrez, amigo, compañero, tus reflexiones finales sobre este viaje, creo que mágico, a la Amazonía. Pues tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas, sobre todo de su contacto y con su conexión con el mundo natural y con el mundo espiritual, que es una de las cosas que Occidente ha perdido, este contacto, que mientras el mundo occidental hay división entre el mundo material y lo espiritual, el mundo indígena es uno solo, y es algo que pues se debe tener en cuenta. Muchísimas gracias, amigo. Tus redes sociales, por si alguien quiere seguirte. Instagram y Twitter, Jaifer Gutiérrez. Muchísimas gracias, Jaime, por compartir contigo tu experiencia y tu sabiduría, amigo. Alejandro Bernal, tu cierre y tus conclusiones. Juanje, me quedo con la naturalidad con la cual Raimundo, Eufrasia y Arcesio comentaron sus experiencias en este mundo mágico en donde se derriban las barreras entre lo espiritual y lo material. Me encantó esa naturalidad, esa espontaneidad con la que nos relataron sus historias, y de fondo con los sonidos netos de la selva. Me pareció una noche maravillosa de radio. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @S. Pues yo, recordando hoy mi viaje a la Amazonía y escuchando los testimonios que os he puesto en el programa, mi conclusión es muy sencilla. Si algunos somos salvajes, somos los que vivimos en la jungla de asfalto, y los acontecimientos últimos mundiales nos lo demuestran. Qué pena que hayamos perdido la sencillez y la humildad con la que los grupos indígenas étnicos ven el mundo que nos rodea, ven la vida que nos toca vivir. Un mundo donde dentro de una tribu uno sí tenía hermanos, uno sí tenía amigos. Un mundo mágico, un mundo fascinante, que lo tenemos aquí muy cerquita. Os invito a todos a vivir una selva que tiene alma, una selva que siempre tiene ese ruido fascinante de fondo, el ruido de una naturaleza que nos suplica a gritos y nos dice que sigue viva, que hay un mundo invisible que nos rodea, pero nosotros estamos ciegos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.